Ahora, para concluir con el tema 3, tenemos las clases paramétricas. Muchas referencias las van a conseguir como templates, objetos del tipo T, eh, T por template, obviamente, y puede que consigan otros nombres, clases genéricas le llaman algunos. ¿Ok? ¿Pero qué son? Las clases paramétricas en la programación orientada a objetos son un tipo de clase que se define mediante un conjunto de parámetros genéricos que pueden tomar distintos valores en función del contexto en que se instancie la clase. Una definición un poco pesada, pero básicamente céntrense en parámetros genéricos. Ya vamos a ver cómo va a ser. Y que pueden tomar distintos valores. Estos parámetros genéricos se utilizan para especificar tipos de datos que se usarán en la definición de la clase. Por ejemplo, una clase paramétrica puede tener un parámetro genérico T. Entonces ya les empiezan a poner parámetros genéricos y T, que es la notación que generalmente se utiliza, ¿ok? Que se utiliza para definir el tipo de datos que se almacenarán en una colección de elementos de la clase. La ventaja de las clases paramétricas es que permiten crear clases genéricas que pueden ser reutilizadas en distintos contextos. No tiene que ver nada con herencia, no tiene que ver nada con composición. Son clases que les va a permitir usarlas sin importar el tipo de datos que ustedes estén utilizando, ¿ok? Y esto se lo va a permitir utilizarlo en diferentes contextos sin necesidad de crear nuevas clases específicas para cada caso. Al instanciar la clase con un valor específico para los parámetros, se crea una nueva clase que tiene el comportamiento definido por la clase paramétrica. Tiene el comportamiento que ustedes definen en la clase paramétrica, pero se adapta al tipo de datos que ustedes han especificado. En C# las clases paramétricas se definen utilizando el operador de llaves angulares. ¿Ok? Una que cierra, otra que abre. Por ejemplo, ponen el nombre de su clase, mi lista, y usan las llaves y le ponen T. ¿Ok? ¿Cómo se traduce esto? Así. ¿Cómo lo van a definir? Observen. Una clase que llamo mi lista y le indico que es una clase paramétrica a través de estos símbolos. Y le paso el valor T dentro. Posteriormente, en su definición, para este caso particular, estoy creando un array de qué tipo, de tipo T. No le estoy especificando qué tipo es. Y los llamo elementos. Y creo un método agregar que recibe un tipo T y lo manejo como elemento. Y acá adentro haría el código para agregar el elemento al array, a la lista. ¿Qué les permite esto? Vean que yo en ningún momento estoy diciendo quién es T. ¿Ok? En ningún momento estoy indicando T es un entero, es un flotante, es una clase. No, es simplemente T. Y si se dan cuenta, la notación es la misma. Permisología, tipo de dato, en este caso están los corchetes porque es un array, y nombre de la variable. Permisología, un método vacío, una función, pero en este caso un método porque es vacío. Nombre de la función, le paso un parámetro que es tipo de dato T y el nombre de la variable con el que la voy a manejar acá adentro. ¿Qué quiere decir? Esto sustituye entero, string, clase, lo que ustedes quieran. ¿Cómo la van a instanciar? De esta forma. Observen acá abajo. Perdonen que me tapo un monitor el otro. Ok. Cuando lo voy a crear, yo llamo al tipo de dato mi lista, que es mi clase, y entre paréntesis angulares, le voy a pasar el tipo de dato que me interesa. Si lo ven, string, lista de strings. Cuando lo creo, nueva mi lista del que recibe el tipo de parámetro string, el tipo de dato string, y llamo el constructor por defecto. O paramétrico, como ustedes quieran, ¿sí? Profe, ¿Sí? si hay dos strings, en ese caso, ¿cómo sería? Pueden usar otro tipo de datos, los separan por una coma. Los diccionarios usan eso. Cuando veamos diccionario van a ver cómo se hace. Separan por coma.
Pero entonces van a tener un tipo T y un tipo, qué sé yo, el nombre que ustedes le quieran dar, ¿sí? Ah, ok, T, pero, o sea, T1, T2, pueden hacerlo así. ok, pero entonces cuando se declara abajo la instancia, se pone string, coma string. Sí, Ok. O sea que por lo menos se puede crear una lista general y se le pone que va a recibir dos parámetros, que sea, por ejemplo, se le pasa un string y un entero y los acepta los dos. sí, pero tienen que tener, obviamente, separados por coma y nombres diferentes, el elemento Los que hace parámetros. referencia a ese elemento, ¿no? A ese tipo de datos que ustedes van a crear. Ok. ¿Ok? Si vemos acá, voy a buscar aquí en internet rápido, hay una clase que se llama tuple, que es lo que ustedes están preguntando. Tupla quiere decir que acepta dos valores. Si buscamos la tuple en C Sharp, está en italiano, esperen. Pero es para mostrarles un ejemplo. Ah, déjenme ver si hay algún caso donde lo definan. Mm, 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 mm. Fastidio que lo usen así. Lo que pasa es que esto ya lo permite hacer con esta denotación. Antes se escribía tuple, abrías comillas, cerrabas. Digamos así, class tuple C sharp. Que hay un ejemplo, ven. Ustedes pueden crear una tuple de tantos valores como quieren, ven. T1, T2, T3, T4, T5, T6, Trest. Y al final, y al final les pasan el tipo de datos que necesitan utilizar. Pueden usar tuplas de varios valores. En realidad tuplas debería ser de dos, pero el lenguaje les permite crearlas de tantos valores como ustedes quieran. ¿Ven? Ustedes pueden usar una tupla para representar una clase. Pero estas tuplas en realidad se usan para valores que están estrictamente asociados entre sí. ¿Ok? Una clave valor. Si ustedes tienen una llave y un valor, usan una tupla. Y después dentro de la tupla les permite buscar, agregar, eliminar. Y a través de una variable pueden representar un objeto de ese tipo. Lo pueden hacer también con una clase y una llave. Pero esto es un uso un poquito más avanzado. Lo van a usar bastante en programación 3. Es un uso un poquito más avanzado de lo que es el problema fundamental de la programación, que es buscar datos. Ustedes cuando hagan sus estructuras complejas, árboles, grafos, algoritmos, que sean complejos, pilas, colas, muy probablemente para cada valor que inserten van a meter una llave. Sí, sí, son igual a las de Python. ¿Ok? Pero es un ejemplo. Simplemente tienen que saber que la clase tuple, alguien la definió y cuando la definió la creó de esta forma, como un T. Y recibe lo que ustedes quieran. La pueden crear así, la pueden crear con string, las pueden crear de esta forma, las pueden crear. Dice que incluye un máximo de 8 elementos. El que la definió para un máximo de 8 elementos en C Sharp. ¿Eh? Pero básicamente es eso, es una clase genérica que se va a comportar y va a tener acceso a todos estos métodos en función del tipo de datos que ustedes le pasen. ¿Alguien quería preguntar algo? No, no, nada, ya. Ok. Es en base al tipo de elemento que ustedes le pasen. Un ejemplo es esto, si ustedes crean mi lista, ¿qué es mi lista? Una clase que tiene un arreglo de tipo T. Cuando ustedes crean mi lista y entre llaves angulares le pasan el string, están diciendo que este array que está acá adentro va a ser de strings. Mientras que si le pasan enteros, el array que esté dentro va a ser de enteros. ¿Sí? No lo confundan con polimorfismo, no lo confundan con herencia, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Ok? Simplemente son clases genéricas. Por eso tiene otro nombre, paramétricas. En este caso, el parámetro de la clase sería el tipo de dato que va a usar dentro.
¿Sí? Em, dime. ¿Este tipo de clases se usa generalmente para qué? En todas las listas. La definición de las listas, la definición de las pilas, de las colas. Porque tú entre una lista, tú puedes crear una lista de enteros, una lista de string, una lista de clases, una lista de... ¿Sí? Es más, si volvemos acá. Listi. Cuando veamos T, vean. Microsoft tiene una clase que se llama System Collection Generics. Ahí adentro están todas las colecciones, que son las estructuras. No hablamos de arreglos, no hablamos de estructuras, hablamos de unas estructuras que son particulares, que ustedes pueden elegir unas u otras dependiendo de lo que necesiten hacer, pero todas son genéricas. ¿Qué les va a permitir? Que ustedes pueden crear una lista de strings y él sabe cómo comportarse con los strings que tiene adentro, él sabe qué va a ser ese valor. Y pueden llamar a todos los métodos de la lista. Primero, primero default, siguiente, pueden iterar, que iterar es recorrer todos los elementos. Como esto no tiene un valor fijo, que es la potencia principal en comparación con los arreglos, ustedes pueden iterar a través de ellos, pueden ordenar, pueden hacer muchísimas cosas, pero son todas definiciones de la clase, los métodos. Miren cuántos métodos tiene esto. Agregar un range que es varios valores, si lo quieren como solo lecturas, si quieren hacer una búsqueda binaria, limpiar si contiene el elemento, convertirlos todos, copiar todos. Vean cuántos atributos tiene. Y todo esto se usan para no usar arreglos. Es bellísimo. Cuando lo vean, eh, les va a gustar. Más nunca van a querer volver a usar un arreglo en su vida. Pero para eso se usa una clase genérica. Ellos necesitaban crear una estructura de un tipo lista, por ahora digámoslo así, donde ellos se cansaron, los programadores en algún momento dijeron, concha, pero qué fastidio tener que redimensionarme el array cada vez, porque el array es un valor fijo, ustedes ponen el número por lo general, ¿cierto? Y tenía 20 y ahora necesito 21. ¿Cómo sé yo cuántos elementos tengo en mi array si tengo que agregar un producto al carrito de ventas? ¿Cómo sé yo en qué posición está el producto que quiero eliminar de mi carrito de ventas? Esta gente dijeron, no, mira, o sea, que nos cansamos, vamos a crear un tipo lista que usa una estructura de datos muy particular que se llama nodo, que la vamos a ver cuando veamos las listas. Y yo simplemente cuando necesite agregar, llamo al método agregar y le paso el tipo de datos que me sirve. Funciona igual para un entero, para un string, para una clase, para lo que quieran. Para eso sirve esto. Y ustedes lo pueden hacer. Si a ustedes no les gusta la lista del sistema operativo, porque les parece que es muy lenta, la pueden implementar. Yo les voy a dar la teoría para que la implementen, cómo funciona. Pero es muy difícil que las del sistema no funcionen bien, ¿no? Y se usa simplemente para definir estructuras o operar en datos en el cual no nos importa cuál es el tipo de dato está dentro, yo necesito hacer estas operaciones y así las hago. El ejemplo más sencillo, ustedes podían hacer su clase lista de elementos en la factura o lista del carrito de venta como un T. ¿A ustedes qué les importaba que había ahí adentro? A ustedes les importaba agregar y eliminar, ¿cierto? Eso lo pudieron haber hecho si hubiesen sabido esto. Entonces, así se definen. La única particularidad es este T, es lo nuevo, y las llaves. Y así se instancian. ¿Ok? Un ejemplo, por acá tenemos uno seguramente. Se los busqué así para que vean un ejemplo. Creo mi clase genérica lista que contiene dentro de un array de elementos. Tiene un contador para saber en qué posición estoy. Y elementos acá lo hago máximo a 10. De hecho, por acá el contador lo usan cada vez que agregan. ¿Sí? Creo un array de 10. Contador es 0. Tengo un método agregar en el cual
recibe un tipo T, así que no me interesa qué me pasan si es un entero, si es un string. Yo simplemente lo voy a agregar a mi array del tipo T. Y si contador es menor que elementos.length, que es el punto length en los arrays devuelve el largo, ¿ok? Si el contador es menor de 10, en este caso, voy a agregar el elemento en mi posición contador y aumento el contador. ¿Por qué? Porque ya ocupé la posición 0 o la posición actual. Dime, Eugenio. En el void, en agregar, dentro del parámetro dice elemento, pero sin ese, es distinto al otro. ¿Eso afecta en algo? Absolutamente sí. Este es la variable de la clase. Este es el constructor. Elementos es mi array de tamaño 10. Y elemento es el que va a agregar. Ah, ok. Si se dan cuenta, vean acá. Si contador es menor que elementos, que es lo largo de este, que es 10, lo puedo agregar. Si no lo he llenado, yo establecí que era de 10. Si no lo he llenado, puedo agregar uno nuevo. ¿Y cómo lo agrego? Elementos, que es mi variable, mi arreglo, en la posición contador, que inicialmente es 0, va a ser igual al elemento que le paso. Y aumento el contador, porque ya llené la posición 0. Más o menos algo así era lo que tenían que hacer ustedes con el carrito de venta. Solo que ustedes tenían la clase. ¿Sí? No cambia nada que esté T o no esté. ¿Qué le permite hacer esto? Hacerlo para más tipos de variables. Y posteriormente tenemos obtener elemento, al cual recibe un índice. Yo quiero pedir uno de los elementos. ¿Cómo lo pido? Con un índice. ¿Qué elemento quiero de mi arreglo? Si índice es mayor o igual a 0, porque no puede ser menor de 0 porque me dan error. Y índice es menor que contador. Contador nunca va a superar a la cantidad de elementos por esta condición que está acá. Si lo supera no los agrega. Voy a retornar el elemento en la posición índice. Lo que tenga en mi array del tipo T en esa posición. Caso contrario, throw new argument out of range exception. Nombre de el índice. Bellísimo eso que está escrito ahí. Como ustedes pidieron gestión de excepciones, las vamos a ver ahora. Sencillamente, esta es la implementación, se las dejé para que la prueben. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo. Mi lista va a ser de tipo strings. La voy a llamar lista de strings. Llamo el constructor por defecto, él me va a instanciar ¿qué? 10. Cuando yo hago esto, mi lista, y le paso que el tipo es string, él me va a sustituir string en todos los lados donde esté t. Entonces va a ser private string array elementos. Entero contador, mi lista, elementos va a ser igual a un new string de 10, un array de strings, y así sucesivamente va a ir a sustituirme en t todo lo que yo le indique acá. ¿Ok? Y luego llamo a mi lista de string, que es mi clase, punto agregar, hola. Me va a agregar en la posición 0, hola. Lista de strings, punto agregar, mundo. Como ya se aumentó el contador cuando agrego hola, me lo va a agregar en la posición 1. Si quiero el primer elemento, llamo a lista de string, punto obtener elemento en la posición 0. Es un ejemplo muy sencillo de cómo lo pueden hacer. ¿Qué podrían hacer también? Cambien esto por enteros, pásenle 1, 2, 3, 4 y van probando cómo obtener cada uno de esos elementos. Y van a ver que va a funcionar exactamente igual. Solo que obviamente si aquí lo declaran como un string, cuando vayan a agregar tienen que pasarle un tipo string, si no les va a decir error. Les va a decir que esta variable se espera de recibir un entero. Recuerden que la t viene sustituida en el constructor con el tipo de dato que ustedes le pasan acá. Dime. Profe, una pregunta. ¿Esas clases genéricas permiten también pasar como parámetros objetos de clase que definimos nosotros? Sí, claro, Ah, ok, ok. claro. Ustedes acá pueden pasar un entero. Si se dan cuenta, yo aquí definí un entero normalmente sin ningún problema. Y acá le estoy pasando un entero. Me devuelve un tipo t. Es lo único. Porque quiero obtener el elemento de ese tipo de datos, sea cual sea. Sí, o sea, Pero me refería a que se puede recibir tipo de objeto, pues. sí, Ok. la sintaxis es siempre la misma. O sea, si se dan cuenta, public
¿Qué retorno? Nombre de función, tipo de dato, nombre del dato. Public, vacío, agrego, tipo de datos, nombre del dato. Private, tipo de dato, array, nombre del array. Es, es siempre la misma sintaxis. El elemento va a ser igual a un new, le estoy dando memoria, del tipo de dato, array de 10 posiciones. Si no le hago el new, recuerden que va en error, no me deja utilizar el array. Lo puedo definir así, pero en algún momento tengo que darle memoria, se lo hagan en el constructor por defecto acá. Entonces, excepciones. Argument out of range exception. ¿Pero qué es eso? Tenemos palabras nuevas. Throw, lanzar en inglés. New, nueva. Argumento fuera del rango, excepción de argumento fuera del rango. Y le pasan el elemento que quisieron buscar que no existe. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes no lo gestionan acá y ustedes piden la posición 11, esto les va en error. Ellos lo gestionaron a través de un if. Hay muchas formas de manejar ese tipo de errores. No son errores lógicos, son errores ni lógicos, no son errores de sintaxis, perdón, porque elemento es un array y le están pidiendo una posición. Pero ustedes lo definieron como de 10 y les están pidiendo la posición 11. No se las va a regresar jamás. Entonces, ellos dicen, yo lanzo una excepción para yo saber que ese es el error. Están gestionando cuál es el error. Me están tratando de buscar una posición que no existe. Pero ¿qué son las excepciones? Una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa que interrumpe el flujo normal de ejecución. ¿Ok? Importantísimo, interrumpe el flujo normal de la ejecución. Una excepción puede ser causada por errores en el código, que ustedes quieran meter un número muy grande a un entero y que no lo puedan hacer, que ustedes declaren un short y quieran meter un número de millones de largo, no lo puede hacer. Quieren almacenar algo más grande que la memoria que reservaron. Condiciones imprevistas o situaciones inesperadas. Llaman a un servicio externo y no les responde. Están esperando que otro programa les dé un valor y el programa no está en ejecución. Hay muchos tipos de excepciones, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué es las más conocidas. Pero cuando eso pasa, quieren acceder a una posición del array que no existe. No van a poder nunca acceder allí. Cuando ustedes hacen eso, el programa se detiene y se cierra. Pero se genera una excepción. Ya varios habrán visto que si ustedes tratan de acceder a la posición -1 de un array, el programa se detiene, les dice la excepción, pero se cierra. Esas son las excepciones, algo inesperado, algo que se causó por un error en el código, por una condición imprevista, por una situación inesperada. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas excepciones? Las podemos manejar. ¿Para qué? Para que nuestro programa no se cierre. ¿Sí? El programa, ¿por qué se cierra? Porque si yo tengo una excepción, él dice, no puedo continuar. Seguramente, si él quiso acceder a la posición -1, él se está esperando que yo aquí tengo un valor y no lo tengo. No lo puedo hacer. Es lógicamente imposible ir a la posición -1. Entonces, tú le puedes decir, mira, ven a este punto, interrumpe este flujo normal y yo la voy a gestionar de esta forma, la voy a manejar. ¿Cómo se hace? A través de una estructura try-catch. ¿Qué es un try-catch? Es esto que ustedes ven acá. Try, intente, van a escribir el código que pueda generar una excepción y si se genera una excepción, él va a interrumpir su flujo, se va a detener donde se genera la excepción y va a llegar acá adentro, donde va a tener por parámetro un tipo de excepción, siempre, porque pueden manejar más de un tipo de excepción y eso lo vamos a ver ahora. Después ustedes hacen su código, restituyen un error, dicen error inesperado, error fatal, error 404, de seguro los han visto mucho. Sí, pero eso son excepciones. Cuando ustedes usan una aplicación en su teléfono celular y se bloquea y se cierra, esa gente no manejó las excepciones. Para que sepan. Si ustedes están metidos en Instagram y tratan de recargar y no recarga, y ustedes tratan de mover y la aplicación se cierra,
Se generó una excepción que no se manejó. ¿Ok? Si ustedes manejan las excepciones, a lo mejor ven, cuando ven error inesperado, error de red, unos mensajitos que salen, esa gente manejó las excepciones. La aplicación no se cierra, simplemente les muestra un error. Reintente más tarde, pruebe su conexión a internet. Todo eso son excepciones gestionadas. El código debe funcionar de una forma, el feed de cualquier red social se va a actualizar, pero si no tienes internet, es algo, tú no vas a ir a decir, si tengo internet, ejecútame este código. No, ellos hacen el código que puede generar una excepción, pero si no hay internet, la gestionan y te muestran un mensaje para evitar que la aplicación se cierre. ¿Ok? Entonces, la estructura try va a contener el bloque de código que puede generar una excepción, mientras que el bloque catch se utiliza para manejar la excepción. En realidad, catch es capturar. Ellos capturan la excepción y te la meten en una variable para que tú la puedas manejar. Y tomar las medidas necesarias para corregir la situación o informar al usuario sobre el error. ¿Sí? Pero, ¿cómo se manejan las excepciones según el tipo? Hay diferentes tipos de excepciones. Eso lo vamos a ver ahora, cuáles son las más comunes. Pero, vuelven a repetirte, en el bloque try se coloca el código que se sospecha que pueda generar una excepción. Y acá tenemos un caso. Int A igual a 5, int B igual a 0, int C igual a entre B. ¿Qué pasa? Esto está escrito bien, esto está asignado directamente, sí que ustedes pueden creer que aquí hubo un error de lógica, pero ustedes no saben si esto es un contador, si es una variable que llega a un servicio externo, X. Si es un cálculo que viene basado en sumas y restas. Y si por mala suerte ese cálculo les da 0, cuando ustedes tratan de hacer esto se genera una excepción. La división entre 0 no se puede hacer. Para los que han visto cálculo, saben que la división entre 0 ¿cómo que se dice? Ahí se me fue la palabra. Tiende a irse al infinito, ¿no? Positivo o Sí, negativo, pero infinito. Si tiende a irse al infinito, el computador no puede registrar números infinitos. ¿Sí? Si el número es muy grande, simplemente no lo puede representar y le dice, mire, excepción de división entre 0. Esa excepción existe. ¿Por qué? Porque si ustedes se meten a la calculadora y ponen 5 entre 0, seguramente les va a dar una excepción. Les da error, math error, así lo gestionan ellos. ¿Sí? Y si ustedes prueban a escribir este código y ejecutarlo, les va a dar este error, divide by zero exception. Ojo que ustedes tienen que pasar el tipo de excepción o pueden usar una excepción normal. Eh, Simplemente esto permite que su programa CAD no se cierre y pueda continuar con el código. En el scrapping, particularmente, donde tú tienes que llamar a una página para obtener cierta información, las APIs a veces ya se caen. Si la página es muy solicitada, la página puede que en el momento que tú la llamas, el servidor no responde. Y tú tienes que manejarlo con una excepción. Pasa algo inesperado. Una falta de un servicio, una falta de una respuesta. Y para eso son importantes las excepciones. ¿Qué les puedo decir yo de entrada? Nunca, nunca metan todo en un try catch. Primero porque se usa para generar una excepción que sí, es algo inesperado, es algo que no está previsto, pero observen, acaba el código que puede generar una excepción. En otros sentidos, esto debería estar afuera. ¿Ok? Porque esto no va a dar una excepción, esto no va a dar una excepción. Ven una división. Uy, si lo que está allá es un cero, me puede dar una excepción. ¿Ok? Las excepciones las van a manejar para gestionar su programa. Acá les dan una descripción de lo que hace el código que está a la izquierda. En el siguiente ejemplo, el código dentro del bloque try intenta dividir B entre B, pero como B es 0, se produce una excepción de este tipo. Está especificada esta excepción, ¿ok? El programa captura la excepción en el bloque catch y muestra un mensaje de error al usuario. Cuando veamos una parte práctica, cuando lo vean con los preparadores, yo les voy a generar varias excepciones para que vean que acá dentro tienen varias cosas. Van a tener el mensaje de la excepción, van a tener el stack de las llamadas, porque puede que sea
de varias funciones. Van a tener la línea en la cual se verificó la excepción. Van a tener una serie de elementos que están en la clase excepción, que es la base, que les va a permitir identificar qué fue lo que pasó. Ustedes pueden incluso escribirle al usuario error imprevisto, intente más tarde, y pueden hacerse un log para ustedes o un envío de datos a su servidor donde ustedes mandan todos esos datos y ustedes evalúan qué pasó, porque van a tener ahí la información. ¿Ok? Entonces, acá paso a detallarles o a mencionarles algunos de los tipos de excepciones que son los más comunes. Aló, profe, ¿se ¿Sí? escucha? Sí. Sí. Y para un tricash, o sea, para ese caso sencillo, un if. No. Lo que pasa es que este es un caso, un caso que es bastante sencillo, ¿sí? Es un caso en el cual hay una división entre ceros. Pero es lo que te digo. Si tú, si esto es un cálculo, si el resultado de B no es asignado, sino es un cálculo, si tú lo haces en un if, estás perdiendo tiempo preguntando si ese valor es cero. Pierdes tiempo. Al igual que al entrar en un try catch, se pierde medio segundo. Pero si yo tengo acá afuera de este ciclo un elemento que me procesa millones de cálculos, el try catch va a perder 0,5 segundos. Mientras que ciclar entre esos 1000 y preguntar todas las veces es cero, es cero, es cero, es cero, es cero, es cero, te va a hacer que sea más pesado estar preguntando que la ejecución del try catch. Recuerden que estas son instrucciones. Hay un tiempo detrás. ¿Qué es lo que se intenta hacer? Yo llamo a un servicio externo, yo quiero hacer una división. A mí me interesa que yo sé que esto me puede ir en error en algún momento. ¿Qué hago? Lo gestiono. Si me va en error, lo voy a manejar así y mi programa no se va a cerrar. Si no, él va a ejecutar, 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 ejecutar. Hasta que no vaya en error, nunca va a entrar acá. Si va en error, ahí es donde tú la manejas. Por eso es que se habla de un manejo, de una captura de excepciones. Este es un ejemplo muy banal, pero es importante. Y por eso les quiero mostrar cuáles son los tipos de excepciones más comunes. Argument null Profe, exception. otra pregunta. Sí. O sea, si él ve, por ejemplo, en un caso de una cuenta, el cae cero, automáticamente te lanza la sección. Esta. Este Pero tipo esa de sección excepción. ya está, o sea, esa sección ya está declarada, ¿no? Sí. Es un tipo de O sea, datos, ya, una ya clase. viene dentro de la clase. ¿Cómo? ¿Qué me decía? O sea, que si ese tipo de sección que se divide B0 de sección, o sea, eso ya viene con C-char incluido. Sí. Y en casi todos los lenguajes. Es algo común que pasa. La mayoría de los programas se usan para hacer cálculos. Y entre los cálculos hay demasiadas divisiones. La gente me está preguntando porque este es un cálculo sencillo. Pero si tú tienes que hacer un cálculo de matemáticas 40, un cálculo de una estructura, si tienes que hacer muchas divisiones, es por eso que no se usa el if. Porque entonces tendría que preguntar para todas las variables que tengas en un denominador si alguna es cero. O si la suma de todas las variables que están en el denominador está cero. Pero nosotros acá estamos diciendo b. Pero b podría ser b más c. Y c es negativo y vale menos 2. Y b vale 2. Entonces tendrías que preguntar b más c es igual a 0. Pero podrías tener b más c por b más c por d. Y vas a preguntar también, ¿y d es 0? O esto, o esto, o esto. ¿Sí ves cómo se puede complicar tener cualquier operación acá abajo en vez de una variable? ¿Qué hizo la gente? Dijo, yo no puedo estar preguntando para cada fracción que me haga, para cada división que necesite hacer, si el resultado de todos los cálculos que yo pueda tener ahí es cero. Pues pueden, ahí está, tú ves B, pero podría estar B más C por D, B más C por D sobre dividido entre otras variables. Tendrías que verificar que todas las variables o las posibles combinaciones o sumas no sean cero. ¿Ves cuánto se complica? Entonces, Sí. se
tú sabes que hay una división. Esto en cualquier momento, si las posibles combinaciones que hay acá dan cero, te puede generar una excepción, la gestionas así. ¿Mm? Entonces, los tipos de excepciones más comunes, ¿cuáles son? Argument null exception. Se produce cuando se pasa un argumento nulo a un método que no acepta valores nulos. Los van a ver con algunas de las estructuras de clase que tienen más adelante. Argument out of range exception. Se produce cuando un argumento está fuera del rango válido para el elemento que lo está utilizando. Si tratan de entrar a la posición -1 de un array, se tira, viene lanzada esta excepción, viene invocada esta excepción. Divide by zero exception. Se produce cuando se intenta dividir un número entre ceros. Find not found exception. Se produce cuando se intenta abrir un archivo que no existe. Format exception. Se produce cuando se intenta convertir una cadena en un tipo de datos y la cadena no contiene el formato correcto. Supongan que ustedes quisieran hacer un convert to double de letras. Les lanza esta excepción. Index out of range exception. Se produce cuando se intenta acceder a un índice fuera del rango válido para una matriz o una colección. Este es el de los arrays, perdón. Este de los argumentos es otro diferente. Los argumentos que pasan a una función. Si no me equivoco, si tratan de llamar una función con unos tipos de argumentos que van fuera del rango establecido. Invalid operation exception se produce cuando se llama un método en un objeto en un estado incorrecto. Tipo, si ustedes quieren llamar a la función agregar, esa se produce aquí. Si ustedes no hacen el new, si no le dan memoria y quieren acceder al elemento 0, les va a dar error. Se les viene a generar esa excepción si no le dieron memoria en el constructor. Not implemented exception se produce cuando se llama un método que aún no se ha implementado. Esta la pueden utilizar ustedes para recordarse que tienen que implementar un método cuando hacen una clase muy grande. Null reference exception se produce cuando se intenta acceder a un objeto nulo. Si ustedes crean la clase, crean este array de la misma forma y desde aquí tratan, si este fuera público en vez de privado, tratan de acceder a la posición 0, le genera ese error también. Esta. Null reference exception. O si tienen un objeto que no han inicializado y los valores son nulos y quieren acceder al atributo nombre, pero el objeto nunca fue creado con el new, nunca se llamó el constructor por defecto, le genera esta excepción. Overflow exception se produce cuando una operación matemática produce un desbordamiento de los límites de un tipo de datos. Si quieren almacenar un número muy grande, un entero, que sobrepase los límites que les permite el lenguaje. Son los más comunes, ¿eh? Nota, es importante tener en cuenta que esta no es una lista exhaustiva de todas las excepciones de C# y que también es posible crear excepciones personalizadas para manejar situaciones específicas en tu código. Sencillamente, estas son las 10 más comunes. Las otras les queda a ustedes buscarlas. Pueden buscarlas. Hay una lista de todas las excepciones que ya existen en el lenguaje. Pero les permite también crear personalizadas y eso es lo que vamos a ver para terminar la clase. Mientras, dime, Eugenio. Solo por curiosidad, ¿cuál sería un caso que no esté entre esas 10? No sé, déjame buscar una lista y ver alguna que yo haya visto. Pregúntale al ChatGPT. No, sí hay una muy interesante. Se las puedo decir, pero la vi en Java. Estoy seguro que está aquí. Triad Exception. Hay una para que gestiona los hilos de ejecución de un programa. Que eso lo vamos a ver. Está anotado ahí en el programa como los que tienen el signo de interrogación, pero sí nos va a dar el tiempo de verlo. Ustedes pueden hacer que su programa deje de ser lineal y que ejecute varios hilos al mismo tiempo. El procesador, dependiendo de los núcleos, puede ejecutar una cantidad de hilos en el mismo programa, hacer varias veces la misma cosa en ejecuciones diferentes. Se llama multihilos o multithread.
y hay un error con el thread. Si ustedes quieren acceder a un hilo que ya murió, que ya terminó su ejecución, les da una excepción. Esa es una que suele pasar cuando se usa el paralelismo, se llama. Paralelismo es que ejecutan un pedazo de código para diferentes elementos al mismo tiempo, para hacerlo más rápido. Por darles un ejemplo, mi programa que maneja 24 millones de archivos, no los hace uno a la vez. Usa paralelismo porque si no, en vez de tardar 4 días, tardaría 2 meses procesando los 24 millones de archivos. ¿Sí? Ese podría ser un ejemplo. Pero ahí tengo una preguntita. En el ejemplo anterior que dio de la calculadora, si en ese caso por lo menos no estuviera controlada la sección de división entre cero, que se apaga la calculadora. Sí, no, ve, se cierra, no les da un error. Si no me recuerdo, hubo un tiempo en el que las calculadoras escribían literalmente ERR y no podías hacer más nada. Tenías que apagarla y prenderla. Increíble. Entonces me imagino que eso era lo que pasaba cuando no se controlaba una sección. Sí, pero ahí no estamos hablando de la misma calculadora que tú tienes en el teléfono, que es una aplicación. Ahí estábamos hablando de un chip que tenía un mini procesador o un sumador, que son operadores lógicos que te permiten mostrar un resultado y lo muestran en una pantalla LED. Las calculadoras científicas por lo general son así, no es que tienen un procesador allá atrás y ¿cómo se dice? Una memoria RAM, ¿no? Eso es un chip que permite sumar, restar. Todas las operaciones básicas se hacen a partir de chips. Obviamente el computador la tiene, pero lo gestiona a través de sistema operativo, de las APIs que comunican los chips. Eso es contenido de otra materia en realidad, pero lo van a poder ver en su momento, ¿sí? Ahora, Ok, ok. para concluir, acá concluimos, faltan 3 diapositivas. Yo acá, entre las notas, les dejé que pueden crear secciones personalizadas. Les voy a enseñar cómo. Es muy raro hacerlo, pero se puede hacer. Para crear una sección personalizada, se deben seguir los siguientes pasos. Son 3. Número 1, se debe hacer una clase que hereda de la clase excepción. Esta es la clase base exception. Ustedes pueden crear excepciones y pasarle el nombre con el escrito o pueden crear una custom exception. ¿Ok? O de una clase derivada de excepción. Pueden una que derive de excepción y después derivar de esa clase. Por convención, o sea, quiere decir generalmente, el nombre de la clase debe terminar con la palabra exception. Por ejemplo, public class my custom exception que deriva de exception. Es una clase del sistema, ¿ok? Acá pueden agregar constructor y otros miembros de la clase como ya lo saben hacer. Ese es el número 1. Tiene que heredar de excepción. Número 2. Luego se debe agregar constructores y propiedades a tu clase personalizada según sea necesario. Por ejemplo, puedes agregar propiedades que proporcionen información adicional sobre la excepción, como una descripción del error o el objeto que causó la excepción. Puedes también sobreescribir el método toString, casi todas las clases tienen el método toString, para personalizar la representación de la excepción como una cadena. Y acá lo tenemos. Public class myCustomException que hereda de exception, tiene un constructor vacío que no contiene nada, tiene un constructor paramétrico, ¿ok? Que recibe el mensaje y que hace esto, que se los mencioné el otro día, pero no lo vimos en ningún ejemplo en clase. Llama al constructor base quién, la clase de la que hereda, excepción, y le pasa mensaje. Quiere decir que el constructor paramétrico que recibe el mensaje llama a la base y le pasa el mensaje, ¿ok? Y tiene otro constructor en el cual le manda el objeto que creó la excepción, que es lo que están diciendo acá. Tiene este constructor que le pasa sea el mensaje que el tipo de excepción. Inner exception es el que lanza la excepción. Hay varios tipos de excepciones. De hecho, si no me equivoco, todas estas que ven acá derivan heredan de excepción. ¿Ok? Todas estas que ven acá. Alguien se hizo una clase básica excepción y después creó algunas particulares.
De igual manera, esto que hace, llama al constructor de la clase que se hereda y le pasa mensaje y el inException, message y inException. Acá se declara un error code, que es una propiedad pública, tiene un get y un set, ¿sí? Y está escrito un toString. ¿Qué quiere decir? Si yo obtengo una instancia de esta sección, si yo digo x.toString, me va a escribir este escrito que está acá, ¿ok? Lo pueden, lo pueden transcribir, porque no está en texto. Lo prueban y lo ejecutan y tratan de llamar al método toString. No es nada más allá que una clase, ¿eh? Solo que esta clase está Profe, hecha para pregunta, gestionar excepciones. Dime, ¿para qué sirve el método toString? para imprimir. Recuerda que esto es una base, esto es una clase y el toString es un método que devuelve string, ¿eh? Sobrescribe de la clase string la función toString. Esto va a permitir que desde la instancia de tu excepción puedas llamar a .toString y te haga lo que estás haciendo acá, devuelve un string. ¿Sí? Todas las clases, todos los objetos tienen la propiedad toString y se puede hacer el override, porque la clase string tiene ese método definido como un virtual. Y para finalizar, acá hay un ejemplo. ¿Sí? Se crea un método. Me acordé del do something que les estaba mostrando el otro día y se los escribí. Que recibe un valor. ¿Ok? Hago algo con ese valor. Si el valor es menor de 0, es mi condición para yo lanzar mi excepción personalizada. Yo digo que yo no puedo hacer nada si el valor es menor de 0. ¿Ok? Entonces lanzo. Throw es lanzar una nueva excepción del tipo custom, si se dan cuenta que se está llamando al constructor paramétrico, con este escrito. Y aparte, esto de abrir y cerrar llaves me permite sobreescribir la propiedad. Esto en otros lenguajes se escribe como with. Si ustedes cuando llaman al constructor paramétrico o a cualquiera de los constructores abren y cierran llaves, pueden modificar y darle valores a las propiedades. ¿Sí? Al yo lanzar esta excepción, obviamente esto tiene que estar gestionado en un try catch para poder capturar esta excepción. Y listo. Por último, que es lo que les acabo de explicar, se debe lanzar la excepción, lanzar entre comillas, hacer el throw de la excepción personalizada en tu código donde tú lo necesites, donde sea necesario. Para esto simplemente se crea una nueva instancia de la clase personalizada y se usa con la palabra clave throw. Eh, por acá se me olvidó comentarles algo que se los puedo mostrar en la parte práctica o en la próxima clase. Ustedes pueden tener un código que les ejecute, que les pueda producir más de un tipo de excepción. Es decir, si B es nulo, eso les podría producir un argument null exception. ¿Ok? Si fuera algún tipo de su clase que fuera nulo. Ustedes cuando hacen el try catch pueden hacer varias cosas. Poner el tipo de excepción explícito que ustedes esperan capturar, pero si ustedes hacen esto, captura solo las excepciones lanzadas por una división entre 0, mientras que si se genera otra excepción, acá no entra y su programa va en crash. Pueden definir catch divide by 0, catch argument null exception. Pueden poner tantos catch para gestionar las excepciones de forma diferente según el tipo de excepción. O lo que se hace comúnmente, se pone exception, porque todas estas clases derivan de excepción, heredan de excepción. Entonces, cada vez que se genera una excepción, entra allí. Depende de lo que ustedes necesitan hacer. Qué tan particular sea la gestión de lo que necesitan manejar. ¿Ok? Ustedes pueden usar la clase base que es exception. Como lo ven acá, se usa para crear su custom exception.
y donde lo gestionan en el try catch, en vez de poner my custom exception, pueden poner exception. Todas las excepciones van a entrar allí porque todas estas son excepciones. ¿Ok? De hecho, si les muestro algo rápido. ¿Te me siguen oyendo? Sí, sí, es cierto. Ajá, si les muestro algo rápido. Ups. Yo casi siempre uso exception. ¿Ok? Pero porque las lanzo yo, pues, generalmente. Otro. Yo decido cómo lanzar las excepciones. Pero yo lanzo la clase base exception con el nombre de la excepción. Yo no me creo excepciones particulares. Si quisiera manejarla de formas particulares, tendría que hacer aquí un catch de cada tipo de excepción. Profe, mande el otro enlace, si lo va a mandar, ya va a acabar. No, porque ya en realidad terminamos por hoy. Si tienen dudas, las Chao. podemos ver el lunes. Ah, ya.